Hey amigos, muy buenas tardes. Su amigo Rick los saludo nuevamente. Y en esta ocasión, pues me da mucho gusto. Tenemos a un invitado ahí para que nos platique un poco acerca de su participación en el EGS. Pero bueno, ya no voy a hacer más preámbulo. Tenemos aquí acompañándonos a Levalot. ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, Pau. No, Pues mira, al contrario, gracias a es mi ti. primera vez en una entrevista, así que me da mucha emoción estar aquí. Muchas gracias en serio por invitarme, ¿eh? No, el gusto es nuestro. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar de lleno. Ya sabes, un poco de preguntitas. Hay muchas dudas, hay Dale, 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 muchas dale. situaciones de tu participación en el EGS. Primero que nada, ¿qué significa el nombre? ¿Es un nick que tú seleccionaste o si tiene algún significado? Mira, es algo curioso. Bueno, no tan curioso, pero igual le sirve tantito la información. Claro. Básicamente yo, al querer compartir este videojuego, me pregunté, ya tengo el videojuego, ya tengo la historia, ya tengo los personajes, pero ¿cómo me voy a llamar yo? ¿Cómo voy a exponerme en las redes sociales? ¿Cómo me voy a exponer al mundo? Y lo único que hice fue agarrar el nombre del videojuego y cambiarle algunas letras. Por eso la similitud de Livinon y Levalot. Ah, mira, pero ya nos estás dando el spoiler. Antes de que lleguemos a ese punto que es bastante emocionante, ¿cuál es tu edad? Ahora tengo 16 años, justo los Wow. cumplí hace como unos 5 meses aproximadamente. Wow, Y pues ahí le llevo. qué impresionante. ¿Cuál fue tu primer momento donde te acercaste a los videojuegos? Pues mira, sinceramente no me acuerdo tanto del videojuego exactamente que probé, ¿no? Pero mi primera consola fue una Xbox 360. Más o menos de ahí por el 2010, 2011 fue que tuve mi primera consola. Ah, muy bien. Pero me acuerdo que había un juego ahí que era del Kinect, Ujú. que era de varios minijuegos en los que tú te podías mover y destruir obstáculos, irte en una lanchita y demás. Ese era uno de mis favoritos. Ah, sí No lo me acuerdo ni recuerdo. cómo se llama, pero Sí recuerdo. Porque era muy deportivo, ¿no? Sí, como tú dices, era de activación. sí, justo ese. Sí, ahora sí vamos a adentrarnos un poco. ¿Cómo llega ese sueño o esa meta de crear y participar en la creación de un videojuego? Pues fíjate, la verdad es que no fue tan laborioso o tan difícil entrar, porque, mira, no sé si vi que es un videojuego que se llama Friday Night Funkin'. Sí, sí, De sí. seguro sí, fue muy famoso como por el 2020, por ahí Sí, más o menos. exactamente. Y me interesó demasiado. Yo quería hacer mi propia creación pues, mi propia modificación de ese videojuego. Entré a varios grupos y entre esos grupos me empezaron a ayudar. Empecé a desarrollarme en música, empecé a desarrollarme en arte, empecé a desarrollarme en programación y es lo que me ha ayudado ahorita a hacer mi videojuego. Sin ese juego no estaría aquí donde estoy. Qué gusto, ¿no? Y es un sueño porque hay mucho talento mexicano que no se atreve a dar ese paso, ese inicio, y tú lo hiciste. Sí. Bien, Aunque igual, también, espérame, perdón, ¿eh? no te Una de preocupes. las inspiraciones que también tomé o algo que también me ayudó a querer iniciar en esto de los videojuegos fue justamente Undertale, el otro RPG demasiado conocido, Ujú. que con un arte y algunas mecánicas sencillas logran contarte una historia demasiado bonita y eso es lo que yo quería hacer con mi videojuego. ¿Cuál es el mensaje que le estás imprimiendo al videojuego? Mira, es la historia del videojuego, trata de justamente los mexicanos. Busco yo que cualquier persona, ya sea mexicana, Latinoamérica, de cualquier parte de Latinoamérica, ya sea Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, quien sea, yo siento que la mayoría de gente de Latinoamérica se va a sentir demasiado identificada con todos los personajes que tiene que ofrecer el videojuego. Y busco que pasen un momento bonito, que les guste demasiado la música, la disfruten demasiado y que la historia pues les entre en su corazón. Es una historia muy bonita ya. Espero ya que puedan ver el videojuego. Sí, porque va a salir como una primera parte o un adelanto de este juego para que lo puedan experimentar, ¿no? Claro, la demo sale el 17 de noviembre, justo el día que empieza la IGS, para que a ella le puedan dar una probadita.
Muy bien. ¿Cómo ha sido tu paso por, pues, tanto hacerle promoción al juego, buscar, yo supongo que alguien que te ayude económicamente para todo lo que implica, pues, desarrollo, el tiempo que tú le imprimes? ¿Te ha sido difícil, fácil? Cuéntame un poco, por favor. Pues mira, ahorita como soy menor, no puedo conseguir yo tal cual alguna manera de yo conseguir dinero. Ujú. Así que ahorita en estos momentos me estoy apoyando del dinero que me dan mis padres. Justo fue con la juntada de varias mesadas que empecé a pagarle a varios artistas para que trabajaran en el videojuego. En cuanto a tipo buscar compañías para que le den promoción y tal, fue como un tipo boca en boca que se pasó. Hay una chica que le agradezco todo lo que ha hecho por mí para promocionar el videojuego. Se llama Eri La Nutria. Ujú. Ahí de seguro la han visto por algún momento. Ella es la que me ha ayudado a conseguir casi todo lo que tengo de audiencia para el videojuego. Qué gusto, qué Estoy gusto. muy agradecida con ella. Irte haciendo de estos profesionales que te ayuden con el desarrollo para conformar un gran equipo que logre pues un buen juego. Esperemos que a través de esta entrevista pues muchos más artistas y desarrolladores quieran ser parte de este proyecto y bueno, pues siento decirlo, pero esperemos que no quieran cobrar, sino al contrario, ¿no? Que quieran ser parte, pero pues también implica pues que den un poco de su tiempo. ¿Cómo? Pues a través de la donación. Esperemos que llegue esto. ¿Cuál va a ser el nombre del juego que vas a presentar en el EGS? Justamente se llama Living On, Living On, ok. Livinoне. Está muy difícil, ya sé que está muy difícil, la mayoría se equivoca, pero tiene que ver con algo. A ver. En inglés hay no es una palabra, no sé cómo se llama, pero haz de cuenta que la cosa es living on. Ah, ok. Yo tomé living on, que significa seguir viviendo, le quité la G y lo junté. Y ahí queda living on. Ya al final le agregué una I y ahí se quedó. Ese va a ser el Igual, título entonces, ok. ajá. Igual la mayoría de cosas del juego las saco así sí, porque se me ocurren en un cierto momento. Justo el nombre fue porque se me ocurrió mientras iba en el metrobús regresando a mi casa. Me ocurrió Living On, suena bien. Sí, la ¿Por qué no le verdad, sí. agregamos esto? ¿Por qué no le quitamos lo otro? Y de ahí surgió. ¿A qué género pertenece este videojuego? Es un RPG, pero también me gustan mucho los musicales, así que el juego es un RPG musical. No hay que confundirlo con un videojuego de ritmo, Ah, muy como bien. justamente Friday Night Funkin'. Ah, muy bien. En este videojuego musical, pues justamente los personajes, casi todos los personajes cantan. Ah, ¿qué tal? Es una mezcla rara, pero es lo que me gusta del proyecto. Va a ser interesante experimentarlo. ¿Cuántas personas son las que participaron hasta el momento contigo en este proyecto? Por el momento son aproximadamente unas 30 personas, si no mal recuerdo. Wow. La mayoría de ellas siendo actores de voz, justamente, Qué porque no se hace un videojuego musical sin voces. mira. Imagínate escuchar la misma voz en todos los personajes. No, pues no, ¿verdad? Sí, no, no, no sería Igual, adecuado. hablándole de las voces, ¿Sí? perdón si me voy mucho por las ramas, pero igual hablando de las voces, se van a emocionar mucho al ver las voces. Tenemos a un youtuber que es invitado especial para la demo, que es el último TV Nauta, uno de mis youtubers favoritos, que le da voz justo al jefe, al mini jefe de la demo. Ok. Y también nuestro director de voz nos está ayudando a conseguir a varios actores de voz de series, ya sea de Disney, ya sean animes, ya sean K-dramas, y se van a emocionar muchísimo. Son actores de voz que ya conocen y les va a emocionar ver en un videojuego mexicano. Eso es. Qué gusto seguir escuchando esto, que más gente va llegando y se va agregando. Aproximadamente, ¿cuánto es el tiempo que se llevó el desarrollo de este videojuego hasta el momento? Justamente fue algo muy cortito. Se me ocurrió más o menos como por noviembre del año pasado, o sea, la preproducción empezó en noviembre del año pasado Sí. y finalizó en febrero de este año. Ya
Ya iniciando más o menos como por marzo fue cuando empecé a hacer todo el arte, básicamente acomodar todas las piezas para que se pudiera empezar a producir el videojuego. Wow. ¿Todavía sigues buscando apoyo para hacer más desarrollos o tienes dentro de tu plan de trabajo hacer un segundo juego, una segunda parte de este mismo juego? Mira, el juego se elige por capítulos, así que si al primero le va bien, que espero que sí, de seguro le va a ir bien, yo sé, le va a Claro ir que bien. sí. Este, sacaré más, son 5 en total, Wow. y cada uno de ellos, toma una historia que no importa en qué manera los juegues, las historias de los capítulos solitos son, suficientes. Ok, de acuerdo. La demo, les repito, que sale este 17 de noviembre, 17 de noviembre pero es la igual demo. adelantito, ¿Sí? exclusiva de aquí con Poke, Gracias, gracias. está estipulado que el videojuego, la primera parte del videojuego, se lance en noviembre o diciembre del próximo año. Eso es. Los que experimenten este previo del juego, ¿hay algún canal donde se puedan comunicar para dar esos comentarios? Para retroalimentación podrían irse a los comentarios del videojuego, podrían irse a mi correo, podrían escribírmelo hasta por comentarios de Twitter, no me importa. Quiero saber demasiado qué le gusta, qué le disgusta a la gente para así mejorar el juego. Perfecto, perfecto. Por cualquier lado, contáctenme, yo estoy para servirles. Eso es bueno, me encanta, me encanta. ¿Tú tienes algún mensaje que le quieras dar a la audiencia, a quien te está conociendo a través de esta entrevista y que también pues va a comenzar a experimentar el videojuego? Anímense a jugarlo, chamacos. En serio, está bien, bien bonito. Toda la historia, todos los personajes, toda la ambientación, los colores, todo es demasiado bonito para no jugarlo. Perfecto. Y bueno, pues por último, por favor, dinos en qué redes sociales pueden seguirte a ti o ya sea la cuenta oficial del juego para que puedan contactarte por si hay alguien que quiera ofrecer sus servicios, alguna donación o hacerte promoción. Como había dicho en el inicio, es Levalot. Lo vuelvo a pronunciar por si acaso. Claro, claro. L, V, no, no, Levalot. Levalot. Me pueden encontrar así en Twitter, en Instagram, en casi todas las redes sociales ahí voy a estar con ese nick, para Perfecto, que me bueno. puedan contactar para lo que sea. Te agradezco mucho, llegamos al final. Si no, no sé si tú tengas algún mensaje final también que quieras Eh, agregarle, Balot. pues jueguen juegos mexicanos, apoyen a nuestro país. Es muy bonito todos los videojuegos, experiencias, películas, todo lo que se hace aquí en México es muy bonito para no verlo. Y es un orgullo que sea mexicano y también tienen que valorar mucho el tiempo que está detrás de la producción de este tipo de proyectos, que no es fácil, no es barato y implica bastante esfuerzo. Pues una vez más, muchas gracias Levalot por darte este tiempo en tus actividades del día para poder generar esta entrevista. Te le agradezco mucho por tu tiempo nuevamente Levalot. Un abrazo y bueno, que tengas muy buen día. Hasta luego, ya me vuelvo a hacer la tarea, bye. Cuídate mucho. ¡Hey, stop! Se acabó el video, espero que les haya gustado. Recuerda, dale like, comparte, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales y me ayuda mucho para seguir creciendo en la comunidad. Yo soy Rick, nos vemos en el próximo video, cuídate mucho.